Salomón, cuando escribió que Dios le dio a él tanta sabiduría, él dijo que todo tenía su tiempo debajo del cielo, ¿ya? Había tiempo para también dormir, para descansar, pero también había tiempo para estar alerta, para estar despierto, para trabajar. También hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar triste, pero también la Biblia dice que hay tiempo para reír. Y nosotros tenemos que estar entendidos en estos tiempos, amén. Cuando es tiempo de llorar y cuando es tiempo de reír, cuando es tiempo de estar descansando, pero también cuando es tiempo de trabajar. Y en estos tiempos, aquí por lo menos hablando de Panamá, muchos hemos caído en periodos diferentes en resfrío. ¿Cuántos se han resfriado este periodo? Y los resfríos de ahora no son como los del tiempo de antes, ¿ya? Ya no queremos ni que una gotita de lluvia nos caiga encima, porque apenas nos rociamos con la lluvia, la llovizna, ¿qué pasa? Quedamos estornudando, quedamos tosiendo, dolor de cabeza, que fiebre, que rompehuesos, y un montón de cosas. Pero no todo el tiempo estamos enfermos, ¿verdad que no? Pero hay algunos de los hermanos que han estado enfermos. No sé si usted ha averiguado, por no ha visto a un hermano y por qué no llegó. Y averiguar, hermanos míos, de repente puede llevarle un tecito de ¿qué? De jengibre con limón. Y es importante que nosotros, pues, como dice la palabra, debemos amarnos los unos a los otros y estar pendientes también los unos a los otros. Pero no todo el tiempo estamos enfermos. Yo pasé casi que un mes bajo un fuerte resfrío, esta situación viral que anda por ahí, pero no todo el tiempo estuve así. Ahora puedo estar aquí alabando el nombre del Señor. Y le doy gracias a Dios por eso, y oramos por nuestros hermanos que están pasando quebrantos de salud. También hemos tenido tiempo de lloro. ¿Cuánto han llorado? De tristeza, de dolor, de frustración. Levánteme la mano por los problemas, hermanos, y caemos en situaciones casi de amargura, se nos amarga el corazón y lloramos, y eso es bueno porque es parte de la vida. Imagínense que todo el tiempo usted es risa y risa. No se puede, no creceríamos. Pero también hay tiempo para reír, y dice que la risa nos oxigena, nos da oxígeno, llena nuestros pulmones, y a nuestros pulmones llenarse también lleva ese oxígeno ¿a dónde? A un lugar bien vital que necesitamos. A ver, ¿quién sabe? Oye, ¿cómo supieron esto? A nuestro cerebro. Así que es bueno reír. Bueno es reír. Es más, el Señor dice que Él se ríe. Dios es un Dios que se ríe. Dios se ríe de toda fortaleza. En momentos, hermanos míos, que para el hombre pareciera que las cosas no van a ir bien, que pareciera que todo se está acabando, que viene el fin. Pero cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú eres una hija de Dios y tienes a un Dios todopoderoso, la Biblia dice que Él se ríe de toda fortaleza. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás enfermo, Dios se ríe. No porque tú estés enfermo, sino porque hay uno que pelea por ti, hay uno que está peleando por mí. Cuando tú estás pasando por problemas financieros, Dios se ríe. Cuando tú estás pasando por problemas de pareja, Dios se ríe. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú tienes sentimientos de soledad, Dios se ríe. ¿De qué se ríe? No de ti, sino de toda fortaleza, porque Él sabe que mayor es el que está contigo, que por un momento tú estás allí abajo, pero pronto te levantarás. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso, aleluya, dispuesto a levantarte. Y esto lo traigo a colación porque esta mañana estaba en casa con mi esposo antes de levantarnos. Estábamos que si nos levantamos, no nos levantamos, vamos unos 10 minutos más. Estábamos ahí hablando, conversando, y sí, también empiernados, oye. Y que nada más estaban hablando, no. Tienen que venir a la cuestión de pareja. Estábamos conversando ahí. Es que por lo que no saben, yo duermo con mi esposa en la misma cama, estamos así que con quién tengo que hablar. Y estábamos allí
hablando que si nos levantamos, que si no, que todavía, que el tiempo, y miramos el reloj que tenemos en la pared. De repente empezamos a hablar sobre las diferentes denominaciones y empezamos a hacer jocosidad con relación a las diferentes denominaciones. Está la iglesia cuadrangular, y cuadrangular viene de cuadrado, ¿no? Y pues eso me dio risa, pues. Y decíamos, estaba la iglesia de Dios, del evangelio completo. Entonces cuando tú estás completo, yo decía a mi esposa, entonces si estaban completos, que cerraron el círculo, son del evangelio redondo. Y también está la iglesia de la profecía. Y la profecía o la palabra profética tiene que ver con el futuro, con cancha larga. Así que ellos tienen que ser la iglesia, en vez de cuadrangular, la iglesia rectangular, porque va lejos. Y eso empecé yo a reírme. Yo no sé si mis hijos que viven con nosotros en la casa me estaban escuchando, pero hermano, hoy yo me reía a carcajada. Y yo dije, ¿y dónde nosotros entramos? ¿Ah? ¿En cuál? Yo decía, no, nosotros tenemos de todo un poquito, así como los locos que tienen de todo un poco. Y al reírme, y me reía, y los platos te van a escuchar. Ellos saben que tú estás loco. Y yo me reía y me reía y me reía. A todo meter. Por los cuadrados, los redondos, los triangulares. Esos eran los de la iglesia trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que son la iglesia triangular. Así que tenemos toda la figura geométrica. De un aplauso al Señor por él. Así que si usted no estudió geometría, puede aprenderlo con las diferentes denominaciones. Pero a lo que voy es esto. Hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. Y si Dios se ríe de toda fortaleza, usted tiene que reír. Ría. El que esté triste dice, cante, ¿qué dice la Biblia? Alabanza. Así que yo no sé cómo usted vino. Yo no sé cuáles son los problemas que usted tenga. Yo no sé en qué situación tú te encuentras financieramente, de salud, emocional. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio hoy. La Biblia dice que el justo vive por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Quizás tú estás hoy en problemas financieros, pero ríete porque pronto vas a salir de eso. Quizás tú tienes problemas en tu matrimonio, pero hoy ríete, aleluya. Oxigena tu espíritu, oxigena tu alma. Yo no sé si alguien se atreve hoy a reír. Yo quiero ver a los locos de la fe riéndose. Saca una carcajada. ¿Cuántos se atreven? Dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Mira, hay algunos hermanos míos que ni siquiera lo creen. No, yo soy un saco de amargura. No pueden ni reírse. Ríanse. Empieza así, pela los dientes y dice el diablo dice que te va a ir mal. Él dice que te vas a perder, que no vas a resistir. ¿Por qué? Porque no conoce, no sabe que mayor es el que está contigo que ninguna arma. Oh my God. Ay, Dios mío. Ninguna arma, Clemente, ninguna arma forjada contra ti, ninguna arma forjada contra mí. 7 veces cae el justo, pero ¿sabes qué? 7 veces, oh my God.
Es que yo creo que alguien hoy necesita reírse. Ríete de tus problemas, ríete de tu condición. Vamos, los hombres y mujeres de fe tienen que aprenderse a reír, a reír, a reír y a reír a carcajada. No veis a tu hermano porque que ya le viste la cara y te dio risa, no. Ríete de toda fortaleza. Ríete porque estás lleno de Dios. Y Él se ríe de fortaleza y Él está en mí, así que yo también me río. Porque Él me hace reír. Porque hay momentos, hermanos míos, donde he sido quebrantada y he tenido que llorar, pero ahí también el Señor manda ángeles. ¿Para qué? Así como Jesús dice que sus lágrimas fueron como grandes gotas de sangre, pero el Señor mandó ángeles para que le ministraran, para que lo consolaran, para que lo fortalecieran, para que lo animaran a seguir adelante a pesar de lo que venía para su vida. Y yo quiero decirte que Dios está contigo, hermano mío, cuando las cosas están mal y también cuando están bien, cuando están bien y también cuando están mal, cuando estás caído y también cuando te levantas. Yo creo que en esta mañana hay una unción de fe para tu vida, para que tú puedas alcanzar los planes, los propósitos de Dios. Yo creo que Dios hoy te está preparando, hermanos míos, porque grandes victorias vienen para tu vida. Si tú aprendes a creer a la palabra, si tú aprendes a caminar a través de la palabra, tú podrás reír cuando es tiempo de reír. Y también, hermano, podrás ponerte en la brecha cuando es tiempo de ponerse en la brecha. Y a su nombre. Wow, diga conmigo, gloria al Señor. Gloria a Dios, porque Dios pelea por nosotros. Y tenía que decirle esto de la risa, porque Dios hoy me permitió reír a carcajada. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposo, por nuestra vida, por nuestro matrimonio, porque somos no solo pareja, sino que también somos amigos. Gloria al Señor. Y Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Amén. Yo quiero en esta hora que busquemos, vamos ahora sí, ya se oxigenaron todo. Vamos a buscar la palabra. Wow. Santo Cordero. Vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 13. Y Lucas capítulo 6 del verso 12 en adelante. Vamos primero con Marcos. Dice así la palabra del Señor. Esto habla de cuando Jesús eligió a los 12 discípulos. La palabra del Señor dice así. Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre como a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, dice la Biblia, el que le entregó. Y vinieron a casa. ¿Ok? Vamos entonces al libro de Lucas. Y vamos a buscar Lucas 6. Lucas capítulo 6. El verso 12 dice así. En aquellos días él fue al monte, o sea, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios.
Y cuando era de día, llamó a quienes, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendiendo con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados, y toda la gente procuraba tocarlo. ¿Por qué? Y toda la gente, todos los que estaban allí, procuraban tocarlo, porque poder salía de él. Y este poder provocaba, ¿qué cosa? Que todos ellos fueran sanados. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, en Marcos 3:13 dice: y llamó a los que quería que lo acompañaran. En la versión Reina Valera dijo: llamó a los que así él quiso. Amén, a los que sí quiso. El Dios habla hoy, dice: llamó a los que le pareció bien. Amén. A los que a él les pareció bien llamarlos. Y una vez reunidos, eligió entre ellos a 12 para que lo acompañaran y mandarlos a anunciar el mensaje. Cuando Jesús escogió a sus 12, que él bajó de orar, que él estaba orando, dice la Biblia que él llamó a sus discípulos. Y era una gran multitud de personas, porque después más adelante nosotros vemos que no solo mandó a los 12 discípulos, sino que después también mandó a los 72 para que fueran de 2 en 2. Cada uno de ellos también eran discípulos de Jesús. Pero la palabra del Señor dice que antes de establecer a los apóstoles, Jesús tenía muchos discípulos. Y cuando él llama a todos sus discípulos a una asamblea, a una junta, allí él empezó a escoger entre todos los discípulos que estaban allí a los que él quiso o a los que él le pareció que serían, hermanos míos, aquellos que podría llamar los apóstoles o que podía establecerlo. Y establecer es, hermanos míos, instituirlo, amén, declararlo oficialmente discípulos, pero también apóstoles, porque ellos iban a ser, aparte de todos los discípulos que Jesús tenía, la cabeza de la iglesia. Ellos iban a ser los que iban a enseñarle al resto de los discípulos. Ellos iban a ser los que iban a llevar hacia adelante la palabra. Así que podemos ver que no solamente eran los 12, sino que también había una multitud de discípulos, entre los cuales escogió entonces a 12. Y por mucho tiempo quizás algunos piensan, cuando el Señor los llamó, ya los fue llamando, de hecho ya estaban nada más los 12. No, había una gran multitud de discípulos, pero entre ellos Jesús escogió a solamente 12, a los cuales los afirmó. Amén. De cierto os digo, amén, dice la palabra, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La palabra del Señor nos habla en Lucas capítulo 6, el verso 19, y dice: y toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y los sanaba. Pero cuando nosotros vemos los versos anteriores, la palabra del Señor dice que él escogió a estos discípulos. ¿Para qué? Para afirmarlos, para establecerlos, para enseñarles, para instruirles y mandarlos a ellos también. ¿A qué? A predicar, a
a sanar. Así que ellos van caminando con Jesús, viendo cómo el maestro los instruía, viendo cómo el maestro enseñaba. Y ellos vieron, hermanos míos, todo lo que Jesús hacía, cómo la gente quería estar pegada a Jesús porque poder había en él. Y la palabra del Señor dice, aleluya, que todo aquel que cree, aleluya, todo aquel que lo recibe, dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú eres escogido como discípulo, cuando tú eres llamado, cuando tú eres apartado para Dios, Dios tiene, hermanos míos, un llamamiento especial para ti. Ya tú dejas de ser del montón para convertirte en un discípulo, hermanos míos, con propósito, un discípulo con llamado. Y nosotros vemos como en todos los años que Jesús tuvo de ministerio, que estuvo con sus discípulos, donde Jesús iba, ¿quiénes iban con él? A ver, alguien que sepa, ¿quiénes iban con él? Sus discípulos. Estaban los 12 apóstoles, pero también estaban los otros discípulos. Y donde Jesús estaba, ellos estaban. Pero está pasando algo en la actualidad. Que Jesús, hermanos míos, está en un lugar, pero muchos de sus discípulos no están en el lugar donde Jesús está. Jesús está y estableció la iglesia, estableció líderes, estableció reglas. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que dice, como algunos tienen, ¿por qué? Que tienen por costumbre, ¿qué cosa? ¿Qué hacen? No se preocupe, no es usted, son esos de allá que... Pero la palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, hay muchos dentro de la iglesia de Cristo que han tomado su propia agenda de cómo servir al Señor. Por eso es que el Señor escogió de todos sus discípulos a 12 que estuvieran, ¿qué cosa? Con Él. ¿Para qué los escogió? Para que estuvieran con Él. ¿Cuándo? En todo momento donde Él se movía, el Señor quería que sus discípulos también estén. ¿Qué sucede con nosotros los cristianos? Tenemos la oportunidad de aprender de Jesús. Te escogió y me escogió. ¿Para qué? Para recibir una enseñanza, para establecernos con el propósito de enseñarnos y con el propósito de enviarnos. Hermanos míos, que lo que Él hacía, también nosotros lo hagamos. Pero hay discípulos que se quedan atrás.
Aleluya. Que lo escogió ¿para qué? Para que estuvieran. Los escogió para que ¿dónde? Te escojo. Entre todas las que están aquí sirviendo, usted va a servirme, venga. Usted va a estar pendiente de mí. Y yo te escojo. Te estoy escogiendo ¿para qué? Quiero establecerte, voy a enseñarte. Así que para que tú aprendas, tú tienes que estar pegado de quién. Entonces, donde el maestro va, o donde el maestro iba, ¿iba quién? Sus discípulos. Estaba allí, no sabían nada. Gente común. La mayoría de sus discípulos eran gente común. Pero Dios se plació y lo escogió para que cuando él caminara y él empezara a ministrar y a hacer milagros, ellos pudieran aprender que hay un poder, que hay una unción que me fue dada. Y Jesús seguía caminando y seguía ministrando en las aldeas. Entraba e incluso sanó a la suegra de uno. Algunos dicen, ¿para qué la sanó? La hubiera dejado así. Pero no, Jesús nos ama y la ama a ellas también y ama a las suegras. Dios bendiga a las suegras. Somos las cosas más bellas que hay. Bueno, yo no sé de ti, yo estoy hablando. Entonces ellos empezaron a ver las maravillas. Ellos empezaron a aprender de cómo Jesús liberaba, de cómo Jesús hacía milagros. Y cuando ellos empezaron a ver esto, quizás le preguntaban al Señor: Señor, ¿cómo tú haces esto? Y el Señor que le decía: es que poder en mí, es que he sido investido del poder del Espíritu Santo. Por eso vemos más adelante cuando Jesús, antes de irse, antes de ser llevado por el Padre, le dijo a sus discípulos: yo no quiero que ustedes se marchen de Jerusalén. Anda ya a Jerusalén, pero no te muevas de Jerusalén antes ¿de qué? Antes de un acontecimiento. ¿De qué? Por favor, predica conmigo. No te vayas antes de qué. De que sean embestidos, o sea, que sean revestidos, no de lo que tú eres, no de cómo tú actúas ahora, no de lo que tú piensas que tú eres, no de cómo nosotros la iglesia creemos que debemos movernos en el Señor, sino conforme a lo que el Espíritu Santo diga, porque los que están sujetos al Espíritu Santo de Dios fluyen bajo la unción que Jesús fluía. Y ellos estaban a la expectativa. ¿Por qué? Porque ellos habían visto el mover del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Cuando tú estás, hermanos míos, apegada al Maestro, tú puedes ver, hermanos míos, y experimentar ese poder de Dios obrando. Y eso mismo que hubo en Jesús, también el Señor lo derrama sobre sus discípulos. Por eso es tan importante. Y estoy hablando no a la multitud. Hoy yo no quiero hablar a la multitud, yo quiero hablarle a los discípulos de Jesús. Aquella multitud, pero de discípulos. Y también aquellos, hermanos míos, que decimos no ser solo discípulos, sino que somos apóstoles. Hablando figuradamente, yo no solamente soy un miembro de la iglesia, yo soy maestro de la iglesia, yo soy líder de la iglesia, yo ministro en la iglesia. Entonces, así como los apóstoles tenían nombre, usted también tiene uno, ¿verdad? Que evangelista, que líder de danza, que líder de drama, que líder de los músicos, que los que servimos en cámara, que los que predicamos, que los que somos mentores. Bueno, con usted estoy hablando también. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué nosotros hacemos aquí? ¿Se ha preguntado qué usted viene a hacer a la iglesia? Necesitamos encontrar el propósito, porque ese propósito es el que nos va a mantener aquí. Cuando usted no sabe su propósito en Dios, eso no le da estabilidad. Usted se va y no le afecta. Usted no viene a un servicio, no le afecta. Usted no viene a los ayunos, eso no le afecta.
Pero a los discípulos con usted quiero hablar. Si usted dice que usted es discípulo, usted tiene que estar con Jesús. Si usted dice que es discípulo, usted tiene que estar donde usted sabe que va a aprender, aleluya, para luego capacitarse y poder llevar más adelante. Quizás esto no le agrade a mucho, pero es lo que la palabra del Señor a mí me habla y a su nombre. Yo no sé si podemos agarrar un vasito de agua para bajar esto con agua y darle un aplauso al Señor. ¿Por qué algunos lugares hay tantas manifestaciones del poder de Dios, en otros no? No es porque Dios no quiera sanar, sino es porque los niveles de fe no están en la posición donde Dios puede sanar. Y Dios quiere hacer maravilla en esta casa, porque nosotros, hermanos míos, fuimos rescatados de la perdición, sacados de las tinieblas para vivir en la luz admirable. Y yo fui sacada igual que usted de este mundo de pecado, este mundo que está bajo condenación, para alcanzar una salvación. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, y perseverar, ¿qué es? Mantenerme. No que hoy sí, mañana no. No que 3 días sí, una semana sí, un mes no, no. El Señor dice: el que persevera, el que se mantiene hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, esto es un secreto a voces que muchos todavía no comprenden. Que no porque yo estoy en la iglesia ya yo soy salvo, sino que, hermano mío, el Señor me limpió. Yo soy un pecador que he sido salvada, que he sido limpiada. Pero yo tengo que perseverar en el propósito, en el llamado de Dios para mi vida, para que cuando Cristo venga o me mande a llamar, yo estoy lista, que mi nombre esté escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Y hay muchas personas en las iglesias que piensan que su nombre todavía está escrito, porque ellos tienen en sí mismos nombres de que viven, pero están muertos, no se han dado cuenta. Y la muerte no va a entrar al cielo va a entrar la vida, ya su nombre. Entonces Dios nos está llamando a volver a tomar nuestra senda, nuestro camino, a tomar, hermano mío, la pasión por la obra del Señor, la pasión por la palabra. Es más, le voy a decir algo. Los que no vinieron el viernes, no porque no estuvieron enfermos, sino porque bueno, pues no voy hoy. Hermanos, el Señor trajo una palabra a la iglesia. Había una unción de Dios fluyendo tan fuerte el viernes, una palabra que trajo liberación. Pero ¿sabes qué? La dejaste pasar. ¿Por qué? Por el cansancio. Y yo te digo, toma fuerza en Dios. Iglesia, toma fuerza en Dios. Varón de Dios, toma fuerza en Dios. Vuelve a tomar, hermano mío, esa pasión que tenía. Y no te dejes contagiar por aquellos que dicen: hoy no, yo no voy. Y también entonces tú digas: no, yo tampoco voy. No. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigue hacia adelante, hacia la meta. Y yo quiero invitarles, hermanos, aquí nosotros tenemos en Panamá la libertad de adorar, de aprender, de congregarnos. Si tú supieras el poder de Dios, si tú supieras y conocieras el privilegio que todavía nosotros tenemos en este país, tú no te quedarías en tu casa. Es más, ¿cuántos? Y lo probamos un poco en el tiempo de pandemia. Yo quiero que usted me levante las manos, aquellos que anhelaban poder volver a la iglesia. Bajen la mano. Y no podíamos ir, no porque no quisiéramos, sino porque estaba prohibido. Pero mi espíritu, mi alma, mi cuerpo deseaba estar
día que pudimos llegar. Oh my God, yo no sé si usted se acuerda de ese día cuando usted y yo pudimos llegar aquí después de mucho tiempo, hermanos míos, después de la pandemia, y gozarnos en la presencia de podernos ver, aleluya, cara a cara. Cuán hermoso es, hermanos míos, habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Y nosotros estamos aquí para ministrar, para enseñar la palabra y para hacer y afirmar el corazón del discípulo y a su nombre. Y eso es lo que hace la diferencia entre aquellos que permanecen y aquellos, hermanos míos, que cuando vienen las pruebas, las tormentas, como la casa está establecida sobre la arena, no pueden resistir la tentación, no pueden resistir la prueba y se van de la iglesia. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, y a su nombre. Así que la palabra del Señor nos habla que cuando Él escogió a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Y Jesús nos llamó. Y yo quiero que nos podamos comprender, la iglesia, esto, que nos llamó con una asignación. Cuando usted tiene un trabajo, usted no puede decir un día martes o miércoles que usted no va a trabajar. ¿Por qué? Porque usted tiene una asignación. Usted tiene que estar en el lugar donde usted tiene que estar, porque usted tiene una asignación. Porque de esa asignación usted va a recibir una recompensa. Si en lo natural es así, mayor es en lo espiritual. Usted y yo tenemos la asignación, hermano. El mundo está peligroso. Una semana que usted no ore, una semana que usted no lea la Biblia, una semana que usted no venga a la iglesia, obsérvese usted mismo, usted misma. Empieza a ser gritona de nuevo, empieza a amargarse de nuevo, empiezan los pleitos de nuevo. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal caída empieza a florecer. Pero cuando yo estoy apegada al Señor, la Biblia dice que el Espíritu somete entonces la carne. Y yo quiero decirle en esta mañana que todos aquellos que tuvieron o han tenido un encuentro con Dios, este encuentro les cambió la vida. Si tú estás esperando tener un encuentro con Dios y seguir igual, quizás está en el lugar incorrecto, porque todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, esto nos ha cambiado la vida. Alguien dice amén. Cambió la vida interior y por ende cambia el pensamiento. Fuimos transformados, amén, en la manera de cómo nosotros veíamos el mundo. Yo fui transformada de cómo yo veía el mundo cuando yo estuve en el barrio donde yo me crié. Un barrio, hermano, yo digo de cóctel, de todo un poco, de pecado, de todo un poco, adulterio, pleitos, contienda, drogadicción, prostitución, lesbianismo, paganismo. Era una calle, una vereda larga, una vereda, pero en esa vereda había de todo. Había brujas, había lo que, no sé cómo se, pedófilos, que en ese tiempo le llamábamos como sátiros. Antes no se llamaban pedófilos. En el barrio no se conocían esas palabras rimbombantes. Y también estaba el hombre del petate, a los secuestradores de niños. No se le decía un secuestrador de niños, no, se le decía el hombre del petate. ¿Alguien escuchó del hombre del petate? ¿Cómo puede ser posible que en una vereda había pedófilos? Habían, hermanos, vecinas ahí mismo, lesbianas, otro vecino homosexual. Habían la maleantería, la marihuana, la drogadicción, los vicios de chinguia, los
gritos, los pleitos, todo en una vereda. No estoy hablando de la comunidad completa, en una vereda. Pero cuando yo vivía allí, y que gracias a Dios mi mamá que nos puso cerca en su casa de una vez, marcó su territorio, y aquí nadie sale, de aquí nadie entra, y nos guardó de vivir esa vida. Pero cuando yo estaba allí, para mí eso era normal. Yo veía la vida de una manera, tenía una visión de la vida que pensaba yo que todo el mundo, en todo Panamá, se vivía así, porque ese era mi mundo. Quizás, hermano, tú vienes de un mundo posiblemente parecido al mío, o quizás no, o quizás peor, pero te sentías cómodo. ¿Cuántos se sentían cómodos cuando estaban más peladitos en el barrio donde vivían? Nadie. Era cómodo la obscenidad, o sea, decir palabras sucias y llamarte 2, 3 palabrotas al frente, se supone, al amigo, a la amiga. Eso era normal. Normal ante los ojos de nosotros, porque teníamos una mirada limitada. Diga conmigo, limitación. Y cuando tenemos una mirada limitada no podemos ver mucho más, no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, la Biblia dice que somos transformados. ¿Y qué quiere decir? Que nuestros ojos se abren. ¿A quién, hermanos míos, se le cayeron escamas de sus ojos? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivía de una manera, pensaba de una manera. Él tenía cierta creencia, y conforme a ese mundo limitado que él tenía, así él actuaba. Pero llegó Jesucristo. Dije, tuvo un encuentro con Cristo. Y cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, la Biblia dice que se cayó a tierra, porque la luz era tan fuerte, hermano, que quedó ciego. Y cuando el Señor mandó a su siervo a orar por él, en la calle derecha te vas a encontrar a un hombre. Cuando él puso su mano sobre Saulo, después Pablo, la palabra dice que de sus ojos cayeron una especie, algo parecido, como una escama. Asimismo estaban nuestros ojos. Asimismo están algunos de los ojos de muchos que inclusive van a las iglesias, pero, hermano mío, ven las cosas de una manera limitada. Hasta que tengamos un encuentro personal con el Señor. Cuando tú y yo tengamos ese encuentro, nuestra vida va a cambiar, nuestra visión del mundo va a ser más amplia. Amén. Tú no tienes que ser una persona extraordinaria. Todos ellos, hermanos, que tuvieron un encuentro con Dios, fueron gente ordinaria, pero que Dios cambió. Y esta manera de ver las cosas con mayor claridad siempre trae consigo un llamamiento. Si tú estás mirando las cosas diferentes que antes, a través de su palabra, por exponerte a la palabra, por entregar tu vida al Señor, y estás viendo las cosas diferentes, quiere decir que Dios tiene un llamado para ti. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un llamado para ti. Ejemplo de eso lo podemos ver en Abraham. Cuando Dios escoge a Abraham de Ur de los Caldeos, y el Señor lo saca. ¿Quién era Abraham? Nadie conocido, pero Dios le prometió, le hizo un llamado, y en ese llamado, aleluya, le dijo que de él iban a nacer naciones. También tenemos el caso de Eliseo. ¿Se acuerdan de la lectura del profeta Eliseo? Era profeta Eliseo cuando el profeta fue allá. Cuando Elías fue allá donde estaba Eliseo, Elías era un profeta, pero el Señor le dijo, y quizás Elías ya conocía al papá de Eliseo, pero Eliseo era profeta, ¿sí o no? No. Era un hombre que estaba trabajando en todo menos en las cosas de Dios. Pero Dios lo escogió. ¿Sabes por qué? Porque vio algo diferente.
Y tú estás aquí porque Dios vio algo diferente, varón, en ti. Dios vio algo diferente, mujer, en ti, joven. Dios ha visto algo diferente. Dios escogió pareja en este lugar porque ha visto algo diferente en ustedes. Así que Dios llama a Eliseo. Y también llamó a María. ¿Se acuerdan de María, la madre de Jesús? ¿Quién era María? ¿Alguien conocía a María? María era famosa antes de Jesús, antes de que el Señor se le presentara. De María no se habla nada antes de, porque María era una persona ordinaria, era alguien común, pero recibió un llamado. Dije, recibió un llamado. Recibí un llamado. Tú no eras nadie, yo no era nadie, pero recibí un llamado. Dije, recibí un llamado. Y aquí hay gente que ha recibido llamado de Dios. Oh, yo no sé si están aquí, pero has recibido un llamado de Dios. Tú no tienes que saber nada. Tú no tienes que ser experto en nada, experta en nada. Solo tienes que permitirle al Señor llamarte. Y llamó a los discípulos y los escogió y los separó. Y qué extraordinario cuando el Señor nos puede escoger. Así que al ser ellos llamados, ellos no tenían dones o talentos especiales, inusuales. Cuando el Señor me llamó, yo no era predicadora, yo no era pastora, yo no era esposa de pastor, yo no era nada. Pero Dios se plació en ver a esa flaca, aunque usted no lo crea, esa flaca. No parece, pero sí era bien flaca. Pero Dios se plació en bien esa flaquita ahí en esa iglesia. Y habían otras líderes, y habían otras que enseñaban, que predicaban, y todo esto que estaban en el ministerio, que eran líderes de ministerio. Yo no. Yo solo estaba ahí detrás de un escritorio asistiendo a mi pastor. Pero de todos esos discípulos, aunque yo no hacía nada aparentemente, pero Dios vio algo en mí. Así como Dios vio algo en ti, Eva, y en tu esposo. Así como Dios está viendo algo en ti, Priscila, y en tu esposo. Así como, joven, Dios está viendo algo en ti. Y tú tienes que creer, aleluya, cuando tú escuchas la voz de Dios. Yo sé que para alguien en esta mañana es esta palabra. Y Dios dijo, me separan a esa flaca y voy a hacer que se conozca con otro flaco. Juntos van a hacer un número específico. Número. Bueno, pues hay otros que hacen número 10. ¿Y quién dice algo? Otros hacen el número 00 o 01. ¿Cuál es el problema del 11? Otros hacen 18. Gloria a Dios por los números. No te rías, Félix, que tú estás en un número ahora mismo. Tú estuviste en el número 10 antes que tu esposa diera luz. Y gloria al Señor. No éramos nada, no sabíamos nada, y Dios nos llamó a este lugar. Y cuando recibimos el llamamiento, ¿sabes por qué recibimos el llamamiento? Porque aunque no éramos gente especiales dentro de la iglesia, éramos gente fiel ante los ojos de Dios. Y cuando digo fiel, gente que persevera, gente imperfecta pero que persevera. Y Dios está buscando gente que sea imperfecta pero que persevere en Él, que persevere en buscarle, que sea fiel a la palabra, que crea la palabra. Y vinimos aquí sin plata, sin nada, y con este gran salario que iniciamos. Y no teníamos otros salarios o otras entradas, pero le creímos al Señor. Y lo que mi esposo me daba, sí sacaba mi diezmo. Y no solo sacaba diezmo, sino que ahorraba. Porque hay que ahorrar. Y el Señor dice que Él nos da sabiduría. El que te falta de sabiduría, pídalo a Dios. Hermano, una cosa es tener conocimiento, otra cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Conocimiento
dinero sin inteligencia y sabiduría no es nada. Y yo ahorraba de esos $5 y del resto del diezmo y del ahorro. Entonces pensaba en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y lo hacía. ¿Por qué? Porque la mano de Dios me sustentaba. Porque me ingeniaba qué iba a desayunar, me ingeniaba en cómo iba a ser el almuerzo. Y para ese tiempo ya no. Pero para ese tiempo no me gustaba hacer y que almuerzo y cena. Yo hacía almuerzo y cena, una misma cosa. Doble para que fuera almuerzo y que hay para la cena lo mismo. Nada, decir que voy a pensar, ya pensé en el almuerzo, ahora qué hago en la cena. No, Señor, eso no cuadraba conmigo, ni triangulaba, ni rectangulaba conmigo. Pero Dios nos sustentó. ¿Por qué? Porque le creímos una palabra. Uno, le creímos un llamamiento. Sal de tu tierra. Vayan y salgan de la ciudad de Panamá. ¿Qué hay en la ciudad de Panamá? Que no hay aquí. A ver qué hay allá que no hay aquí. Carretera. Muchos restaurantes. Mall. Urbe. Pocos árboles, pero bastante edificio. Yeyesada, ir al cine, todo eso. Y un acostumbrado a una vida de ciudad, de repente el Señor viene y nos mira. Espérate, ese flaco, déjame ver con quién, porque empezó a escoger. Y yo te voy a decir, había muchas candidatas, pero tú sobrepasas a todas. Dice, ya tengo el ungido, ya tengo a quién va a ir para Colón, pero tengo que ver con quién va. Y todas yo. Y esa flaquita, ante esos pencos de mujer, y yo ahí flaquita, pero tenía lo mío que te voy a decir. Era flaca, pero no categoría vara. Oh my God, aquellos años, Padre. Y quizás una pero el Señor iba y alzaba la mano. Haga una, alce la mano por allá, por favor, álceme la mano. Nairobi, álzame la mano. Y cuando el Señor vio, no. Por acá alguien que me ayude. No, allá atrás para ver. Alguien allá atrás. Aquí estoy. La líder del ministerio juvenil. Yo, la vicepresidenta. No, yo que soy la secretaria. Otra decía, no. Yo la que le pido que me lleve la actividad que hicieron en la iglesia. Se delató. Se entregó solito. Hoy es día para reír. Hoy es día para reír. Alex no iba para la iglesia, pero ¿cómo llamaba a Alex? Tráeme de la actividad de lo que vendían, Ojalá. ¿Y qué más lo que le llevaba papá? Y te voy a decir, Clemente, Edgar, la competencia era fuerte. Pero lo que es para ti es para ti. Pero lo único que garantiza que llegue a ti lo que es para ti es que tengas un encuentro con Dios. Y pues yo estaba allí, mire, siga la película porque está buena la novela. Yo nunca pedí que me llevaran a ver qué actividad, ni bofe, ni hojalda.
jamás. Tú sabes, hay que guardarse. No tenía mucho, pero lo que tenía que guardarlo. Pero de repente que te acompaño. Todo el tiempo iba yo sola para mi casa. Normal. Pero de repente había un acompañante. Y yo dije, bueno, pues. Y cuando el Señor nos une desde ese principio pequeño, porque aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Dije, será grande tu postrer estado. Nos unimos dos que no teníamos nada. Económicamente no teníamos nada. Nos casamos y seguimos teniendo. Ay, porque son tan malos. Pero aunque por fuera, Beira, no teníamos nada, pero por dentro, Ezequiel, había un toque, un llamado especial de Dios que dijo: no solamente van a ser discípulos, sino que los llamo a la obra del ministerio. Te voy a escoger, aleluya. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque perseveramos en el Señor, porque persistimos en buscar de Dios, porque ahí estábamos, hermanos míos, con cada lata que se tocaba en la iglesia. Había ayuno, ahí estábamos nosotros. Y ahí empezamos a crecer, a ver las maravillas de Dios, a conocer a Dios. Y Dios, hermano mío, te escogió, te llamó. Y si tú todavía no tienes tu pareja, no te preocupes, porque Dios la separa para ti. Si tú no tienes tu pareja, tampoco te preocupes, porque Dios ya lo separó para ti. Lo que es tuyo nadie te lo va a quitar, negra. Ya su nombre. Yo no sé por qué hablé de esto. Esto no... Puedo enseñar mi bosquejo, esto no estaba allí, pero gloria a Dios. Dios escogió a sus discípulos, a Eliseo, a María, a los discípulos. Ahora, todos ellos pagaron un precio. Diga, pagar un precio. Para poder ocupar esos puestos hay que pagar un precio. Para poder alcanzar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, tú tienes necesariamente que pagar un precio. Tú no puedes llevar una vida cristiana light. Tú sabes que lo light es: hay que restringir esto, no tal cosa, me mantengo con poca cosa. Y pensamos que en la iglesia queremos traer este evangelio light, que con una vez al mes que yo me congregue yo estoy bien. Lo demás lo veo en live. Pero gracias a Dios que por el momento hemos estado obteniendo problemas con las redes y no se transmite en vivo. Pero aunque no se transmite en vivo, igual tampoco vienes. Entonces el evangelio no es light. Dios tiene llamado para ti, tú tienes que creerlo. Pero tú tienes que estar aquí donde Dios te llamó, donde Dios te escogió con llamado y con propósito. Y la palabra dice, lo interesante es que ellos no fueron, hermanos míos, los que se acercaron a Dios, sino que Dios los escogió a ellos. Fue Dios que le otorgó a Eliseo. Eliseo no estaba buscando nada, pero Dios lo vio su corazón y lo escogió a él. Pudo haber escogido a los hijos de los profetas, pero no, escogió a Eliseo. Pudo haber escogido a otras mujeres, pero no, escogió a María. Pudo haber escogido a otro joven, pero no, te escogió a ti. Pudo haber escogido a otro hombre, pero te escogió a ti, te escogió a ti, te escogió a ti. Pudo haber escogido a otra mujer, pero me escogió a mí. Yo no sé cuántos están conmigo en esta mañana, pero anote, hermanos míos, porque Dios te está hablando. Eso fue lo que Dios hizo en la vida de los discípulos. Les otorgó posiciones para depositarse en ellos. Ese deseo de acercarse más y más a Dios, de los discípulos, de Abraham, de Moisés, de María, de todos aquellos que conocemos, ese deseo de acercarse más y más a Dios, ese fue lo que los llevó a ellos a tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Mientras más tú deseas a Dios, mientras más tú le buscas a Él, Él se va a revelar a ti. La Biblia dice, yo me acercaré
a aquellos que se acercan a mí. En otras palabras, acercaos pueblos a mí y yo me acercaré ¿a quién? A ustedes. Dios en hebreo, en el versículo 16 del capítulo 11 dice que Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. De cada uno de estos hombres de la fe, la palabra dice que Dios, Peira, no se avergonzó de ser llamado su Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos no se avergonzaron de ser llamados hijos de Dios. Porque no se avergonzaron de ser cristianos, porque no se avergonzaron de llamarse creyentes, cristianos, aleluya, cuadrangulares, rectangulares, redondos, triangulares. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que vive y sirve al Señor. Y sabe, Dios no se avergüenza de ti. Si cabe la palabra Dios, hermano, está orgulloso de ti. Pero hay de otros que Dios se avergüenza, porque hay hijos que son vergüenza de sus padres. ¿O no es así? Hay hijos que avergüenzan a sus padres en la calle por lo que hacen, por cómo viven, por cómo actúan, y avergüenzan a sus papás. Pero Dios no se avergüenza de llamarte tu hijo, su hija. Dios no se avergüenza de ser tu Dios. No nos avergoncemos nosotros. No nos avergoncemos nosotros de ser hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor. El Señor también a Moisés, cuando Moisés dijo: Señor, yo no puedo, yo tengo demasiada discapacidad, yo no sé hablar bien, Señor, yo tengo miedo de ir acá, allá. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando Moisés puso en duda su aptitud para servirle, el Señor le dijo: yo estaré contigo. No importa lo que tú pases, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a ahogar, porque mi presencia, dice el Señor, estará contigo y te dará descanso. Así que cuando lo normal, o sea, se encuentra con lo extraordinario, cuando tu vida se encuentra con el poder de Dios, la palabra del Señor dice que todo cambia. Dije, todo cambia, y Jesús llega a tu vida. Y con esto quiero ir aterrizando, no terminando. ¿Cuánto se demora uno en aterrizar? ¿Cuánto han viajado en avión? ¿Cuánto se demora en aterrizar? Pero no quiere decir que no vamos aterrizando. Así que abróchense los cinturones, inclinen sus sillones, guarden todo, que vamos a empezar a aterrizar. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 9, él dice de Jesús, o que Jesús dijo que él era la luz de la vida, o la luz verdadera del hombre. Dice el verso, vamos a buscarlo, el verso 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luego, en el verso 12 de ese mismo capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Si me lo pueden poner, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser. ¿Están viendo ahí? Les dio potestad ¿de qué? De ser. ¿De ser qué? Hechos hijos ¿de qué? De Dios.
Y cuando usted va a Mateo, anote esto, capítulo 5, verso 14. El Señor dice, en Juan dice que yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 5, verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la autoridad de ser, ¿qué cosa? Luz de este mundo. Se le otorga al hombre para que el hombre sea transformado en luz también. ¿Por qué? Porque estábamos en tiniebla. Cuando Jesús, hermano mío, es donde emana la luz. Pero dice todo aquel que le recibe, todo aquel que en él cree, amén. Y la palabra del Señor nos habla que cuando él vino al mundo, él trajo luz para que, hermano mío, las tinieblas que estaban en mi vida, que estaban en tu vida, se disiparan. Ya no estoy en tinieblas. Cuando vinimos al Señor ya no estamos en tinieblas. Hay algunos que todavía no lo creen. Hay algunos que todavía están viviendo como si estuvieran en tinieblas, y las tinieblas los están envolviendo. Pero yo quiero decirte que cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, dice que la luz vino a ti, y ahora tú te conviertes también en luz. Y si tú eres luz, las tinieblas no pueden prevalecer en tu vida. Cuando están aquí. Ahora entendemos pues que Jesús es la fuente, ¿verdad?, de luz dentro de cada uno. Pero la Escritura nos habla, nos dio una orden allá por el libro de Isaías. Y dice, levántate. Él no dijo, levántate y refleja. Levántate y refleja porque ha llegado tu luz. No. Sino que dijo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha ¿qué? Nacido. ¿Qué pasa cuando nosotros nos convertimos al Señor? Llega la luz. Dije, llega la luz. Cuando tú aceptaste al Señor, y a todo aquel que le acepta, dice, viene la luz a él. Amén. Y cuando nosotros, hermanos míos, nos convertimos al Señor, llega la luz a nuestra vida. Tenemos la autoridad en Dios de ser también luz. Y cuando yo soy luz, afecta mi interior, pero también afecta a todos los que están a mi alrededor. Porque donde yo estoy hay tinieblas. Las tinieblas se tienen que disipar. Donde tú estás, aleluya, tú llevas la luz contigo. Pero ¿cómo es posible que hay hogares cristianos o donde hay miembros que son cristianos pero no brillan? No llevan luz a sus trabajos. Sus compañeros no saben que son cristianos. Su familia no sabe que son cristianos. Peor, para exagerar, hipérbole, su esposo no sabe que ella es cristiana. Su esposa no sabe que él es cristiano, porque no hay luz. Y si no hay luz es porque no hemos tenido un encuentro con el Señor. Pero lo importante de esto es que cuando yo tengo luz, cuando la luz viene a mi vida, yo tengo la capacidad y el poder de poder influenciar a otro con la luz. ¿Y cuál es el objetivo de la luz? Alumbrar. ¿Usted ha tenido un foco que parpadea? ¿Alguno ha tenido un foco que se prende cuando le da la gana? Yo tengo uno así, no sé cuándo alguien podría ir a arreglarme eso. Pero tengo una luz en mi casa que ella se prende y cuando ella le da la gana. Y hasta cuando necesito buscar algo ahí en la biblioteca y dale, no quiere prender. Pero de repente que yo soy luz. Así hay cristianos que están brillando y de repente se apagan. Y tú piensas que ya ella no es cristiana porque bueno, ella vive así, ella habla así, ella viste así, ella parquea así. No, ya ella se apartó. Tú crees que se apartó, pero el domingo tú la ves allá bien forrada de pie a cabeza y alabando al Señor. Y en otras iglesias ministran
predican, cantan, danzan, pero allá afuera no tienen luz. No tienen luz. Y quizás este mensaje, no quizás, este mensaje es bueno, porque este mensaje nos enseña. El Señor, hermano, nos está llevando a la escuela del Espíritu para que nosotros aprendamos a perseverar. Usted no puede ser de los que retroceden, sino de los que avanzan para la vida eterna. Usted tiene que aprender a perseverar en el Señor. Así que también en Juan nos habla metafóricamente de que Jesús dice que el que bebe de Él, que Él es el agua de vida. Mira esto. Pero el que bebe de Él, seguido dice, de su interior, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, si tú bebes de Jesús, algo tiene que pasar en tu vida, Beira. Mujer, si tú estás bebiendo de Jesús, algo tiene que pasar en tu vida. Iglesia, algo tiene que verse en tu vida. Y el Señor dijo que de su interior, oh my God, alguien me ayude, de su interior correrán ¿qué cosa? Ríos de agua viva. ¿Qué es una agua viva? No, la iglesia que está allá en el 20. No, esa no, estoy hablando de esa. ¿Qué es río de agua viva? A ver, ya estamos terminando. ¿Qué es río de agua viva? Corrientes. Cuando habla de corrientes dice que saltan para vida eterna. Y cuando vemos a Jesús que se va y vuelve a retomar ese pasaje, dice: lo que yo hice, las mismas cosas que yo hago, ustedes las van a hacer. Yo soy luz. Entonces, ¿qué somos nosotros? Yo soy agua de vida. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Para qué es la luz? ¿Qué hace la luz? Si usted fuera la luz, ¿a quién? La luz no es para iluminarse ella misma. Y que voy a prenderme porque me quiero ver, estoy muy negra. No veo. No. La luz emana, y valga la redundancia, luz. ¿Para quién? Para los que están alrededor. Y si la Biblia dice que tú eres la luz del mundo, entonces tú fuiste llamada ¿a qué? A emanar luz. Esto quiere decir que aunque tú estés sola, aunque tú estés solo, lejos de los ojos de tu papá, de tu mamá, aunque estés lejos de los ojos de tu esposa, aunque estés lejos de los ojos de tu esposo, acuérdate que tú eres luz. La luz y las tinieblas no conviven juntas. O está iluminado o está oscuro. Lo único que tiene derecho a estar blanco y negro son las parejas, como decía el profeta del pavo real, que un blanco con una negra es como. Y nosotros, como aquí en buen panameño, mira, somos una nación privilegiada. Aquí somos de todo, no tenemos que acento de nada, que decimos nosotros, ¿no? Pero somos los que tenemos menos acento. Y estamos bien chino con negro, no hay problema. Chomba con cholo, no hay problema. Aquí en Panamá no hay problema en eso. Dos cholos juntos tampoco, dos negros juntos tampoco. Estamos bien. Nos podemos sentar juntos. Negros con cholo al lado, no hay problema. Y nosotros hemos sido llamados a que donde nosotros estemos demos luz. La pregunta es: ¿estás dando luz? Hay una que están dando a luz pronto. Ya una aquí ya dio a luz. La señora de Lara, de Félix Lara. Y gloria a Dios, le damos la bienvenida a esa chichi hermosa. Y aprendemos hoy que
que lo que yo recibí estoy capacitada para dar lo que yo recibí. Y la Biblia habla que lo que tú tienes por dentro, eso es lo que tú vas a emanar. Lo que tú has recibido es lo que tú vas a dar. Si tú estás recibiendo contaminación, es lo que tú vas a dar. Si tú estás recibiendo, hermanos míos, lo que no es de Dios, eso también es lo que va a emanar de ti. Pero cuando tú das luz, aleluya, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, donde quiera que tú estés, vas a emanar luz. Así también es con el agua. Tú eres una fuente de agua para gente sedienta. ¿Sabes que hay un mundo sediento? Pero Dios te escogió a ti, te llenó de esa fuente para que le dé a los jóvenes. Dios te escogió a ti para que tú seas diferente y puedas darle esa fuente de agua viva a otros jóvenes. Así como tú bebiste, ellos también puedan beber. Pero si tú eres una fuente seca, ¿qué es lo que tú vas a dar? Y el Señor está llamando a su iglesia hoy a que sean, hermanos míos, aleluya, realmente cristianos, que tengamos realmente un encuentro con aquel dador de la vida. Dice: la luz verdadera vino, aleluya. Y yo te estoy hablando y te estoy predicando de la luz verdadera que te quiere llenar. Y yo no sé si hay aquí alguna persona que no conozca al Señor todavía, o que no haya entregado su corazón a Dios, y que hayan sido como aquellos discípulos que sí les gusta, y gloria a Dios, porque escuchan la palabra, pero Dios quiere que en ti esté la luz.